Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos con la parte primera, el universo central y los superuniversos, y estamos en el documento 11, la isla eterna del paraíso. Hemos visto una pequeña introducción, 7 epígrafes, los hemos visto con cierto detalle porque es algo bastante sorprendente, abstracto. Ya avisa el libro de Urantia, avisa al revelador concreto de este documento, que es muy difícil de comprender para la mente humana el concepto del paraíso, de isla eterna del paraíso. Y eso nos indica que hay pues mucho margen de comprensión potencial ahora mismo sobre esta cuestión. El libro de Urantia ya sabemos que se entrega, se revela a través de una persona de contacto, pues durante 20 años, más o menos, pues desde 1925 hasta 1945, más o menos. Y lo que hemos hecho en esta serie, lo que estamos haciendo en esta serie es armonizarlo con la información revelada posterior. Si me vuelve la cámara podemos continuar. El concepto que nos da Urantia de la gravedad del paraíso es, esto quizás es por el eclipse, porque hoy es el día del eclipse y hoy es la hora en la que comienza el eclipse. Y bueno, yo ya sabía que este iba a ser un vídeo un poco especial, el eclipse de 8 de abril de 2024. Y es un poco especial porque, en primer lugar, yo hoy estoy bastante extraño, eh, y, y, y ya lo siento yo en mí. Y por otra parte, ocurren estas cosas. Pues no sé por qué, de repente se va la cámara. Pero bien, vamos a intentar avanzar en esta explicación de hoy del epígrafe 8, la gravedad del paraíso, de este documento 11, la isla eterna del paraíso, a pesar de todo, porque lo considero importante, a pesar de que quizás no son las mejores condiciones para hacer un vídeo de partida, ya lo estoy avisando, pero vamos a intentar avanzar en ello. Decía que yo no explico, yo no comento el libro de Urantia en su pureza, sino que lo armonizo con la información espiritual posterior, incluso con la más moderna, con la información espiritual contemporánea. Pues bien, la gravedad es una de las cuestiones que tienen mucha armonización con respecto a lo que actualmente nosotros estamos manejando de información. Hay que decir también, la revelación espiritual a partir de la Segunda Guerra Mundial ha ido aumentando progresivamente, exponencialmente. ¿Qué quiere decir? Que había muy poca revelación canalizada en los años 60 y sin embargo ahora hay multitud de fuentes de información canalizada, revelada y toda absolutamente coherente entre sí y coherente con los textos previos. Y precisamente la última información que tenemos sobre el concepto de la gravedad, pues es una información muy reciente. Por lo tanto, cuando leamos este epígrafe, vamos a tener que hacer una doble lectura. Por un lado, lo que dice el libro de Urantia, y por otro, lo que la información revelada contemporánea nos está revelando sobre la verdadera naturaleza de la gravedad. El libro de Urantia, hemos dicho bastante frecuentemente a lo largo de estas series, que describe los planos de manifestación y no tanto o no expresamente o no intensamente
o solo insinuadamente los planos de manifestación. Y con esta cuestión de la gravedad es donde vamos a poder ver esa diferencia importante. El libro de Urantia nos describe el efecto de la gravedad. Es como lo hace la ciencia humana, que mide la gravedad, la tiene incluso cuantificada, sería una fuerza inversamente proporcional a la distancia, una fuerza de atracción entre dos cuerpos inversamente proporcional a la distancia entre ellos y directamente proporcional a la masa que tienen. Y eso es medir el efecto, pero ni la ciencia actual, porque no lo sabe, ni lo puede saber, dado que no se encamina hacia el aspecto conceptual donde puede encontrar la causa, no habla de la causa de la gravedad. El libro de Urantia habla bastante más de los efectos de la gravedad de lo que habla la ciencia humana, porque el libro de Urantia describe el entero universo manifestado. Pero, sin embargo, tampoco nos está diciendo directamente o expresamente cuál es la causa de la gravedad. Entonces, antes de leer este epígrafe, pues voy a dar un pequeño antecedente sobre la última información que tenemos revelada, que procede de muy diversas fuentes, sobre la verdadera naturaleza de la gravedad y su causa. Y para eso tendríamos que, por supuesto, hablar de los planos de planificación, no de los planos de manifestación. Como el libro de Urantia no considera, en el momento en el que es entregado, hablar de los planos de planificación, pues lo que vamos a decir es completamente diferente, aunque no contrario, a lo que dice el libro de Urantia en este concreto epígrafe. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Partimos de la premisa de la más famosa ley universal, la ley del mentalismo. Todo es mental. Tan famosa que la recoge como primera la compilación de leyes o principios de Hermes Trismegisto, herméticos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la realidad es mental y que todo lo que vemos en realidad es una representación, imagen, reflejo o simbología de la mente. La mente del espíritu, por hacer una diferenciación entre sus diferentes estadios, los estadios de la mente del espíritu, cuando se manifiesta en la exploración de la limitación, que es aquello que explora el espíritu para autoconocerse. El espíritu habló de la realidad primordial y originaria, llamémosle el yo soy, llamémosle la fuente. Pues bien, la mente del espíritu funcionando dentro del espacio-tiempo, decíamos que le vamos a llamar la conciencia, para diferenciarla de la mente originaria, pura, infinita, absoluta del espíritu. Esa mente del espíritu, conciencia funcionando dentro de esa aventura de exploración de la limitación, manifestándose como el espacio-tiempo y todo lo demás que ocurre en él, se manifiesta, esa mente del espíritu en el espacio-tiempo, conocida como conciencia, se manifiesta como energía. Energía en muy diferentes estadios de lo que es la energía. Desde la energía pura del pensamiento hasta la energía más densa, de lo más denso material que os podáis imaginar. Fijaos que nosotros lo más denso material que conocemos es nuestro mundo y las cosas que hay en él. Pero eso no es lo más denso que podíamos imaginar, porque si estudiamos la estructura del átomo, vemos que un átomo, su núcleo, protón, neutrón, y los electrones orbitales circundantes pueden asemejarse en estructura a un sistema solar. Es decir,
las relaciones de distancias y tamaños dentro del electrón son como las del sistema solar, con lo cual, aunque la acumulación de átomos puede darnos la sensación de materia dura a los sentidos físicos que empleamos los humanos, es decir, los personajes de experimentación, uno de los personajes de experimentación del espíritu, que nos da la sensación de completa dureza, sin embargo, teóricamente sabemos que puede haber más densidad que la materia física tal como la conocemos. Pero bueno, la cuestión es que el pensamiento del espíritu consigue la exploración de la autolimitación manifestando su pensamiento como energía en diferentes estadios de densidad. ¿De acuerdo? Bien. Pues el concepto de la gravedad que tenemos en la Tierra es un concepto mecanicista, determinista, materialista, resumidamente cientifista, reduccionista. Y es un concepto meramente derivado de observar la manifestación de algo que no se sabe qué es. Y entonces se ve la manifestación. Un cuerpo humano se ve atraído por un planeta a 9,8 metro cuadrado de aceleración. Bien, perfecto. Pero para poder conocer la verdadera naturaleza de la gravedad, tenemos que irnos a la causa. Y si la causa, primer principio espiritual de los que nosotros manejamos porque nos los han revelado así, de todo es mental, por lo tanto, la naturaleza de la gravedad también es mental. Y nos dice la información moderna y contemporánea, revelada, espiritual, que la gravedad no es ni más ni menos que una consecuencia de un punto focal de atención de una conciencia. ¿Esto qué implicaría? Pues, por ejemplo, esto implicaría que en el planeta Tierra hay un punto de enfoque o focal de atención de la conciencia. Imaginaos la conciencia genéricamente. Podríamos hablar también de un extenso número de conciencias, por ejemplo, nuestras conciencias de personaje. Una atención focal en una idea. Y cuando la conciencia tiene una atención focal en una idea, la conciencia lo que hace es densificar la energía, que es su propio pensamiento manifestado, de tal manera que consigue reproducir fielmente esa idea, sea esta lo compleja que tenga que ser, porque nuestro planeta no es simple, no está compuesto por una sola clase de manifestación energética. Tenemos los sólidos, los líquidos, los gaseosos, todo ello con un diseño perfectamente hilado para regenerar, para crear un drama histórico, individual y colectivo. Y eso es sencillamente que hay un conjunto de conciencias, o la conciencia, que está enfocada en regenerar ese drama histórico individual y colectivo para conseguir las experiencias necesarias para poder explorar la limitación en unos ciertos aspectos. Bien, entonces, ¿qué es la gravedad? Hablando de la gravedad como manifestación, es la fuerza con la que una masa atrae a otra. ¿Qué es la gravedad en planificación o en causa, no en efecto? Es un punto de atención de la conciencia. Si repetimos, porque es importante, porque es la idea central de este asunto, si, por ejemplo, en el planeta Tierra hay un conjunto de conciencias que quieren representar un drama histórico individual y colectivo, el individual en muchas secuencias, ya lo sabemos, aunque el libro de Urantia en este punto aparentemente lo niegue, el tema del ciclo de reencarnaciones,
y hable de otra cuestión porque tiene su razón de ser el que hable de otra cuestión y lo hable desde otro punto de vista. Ahora no vamos a entrar en eso porque ya hemos entrado en su momento y seguiremos entrando en el futuro, dado que cada vez que yo armonizo la aparente negación del libro Durantia de la cuestión de la reencarnación con la información espiritual moderna que establece la reencarnación como algo fundamental, cada vez que lo armonizo lo hago de una manera diferente porque yo mismo voy teniendo comprensiones diferentes al respecto. Por lo tanto, yo seguiré hablando de esa armonización, pero hoy no toca. Hoy toca hablar de la gravedad, no solamente como la explica el libro Durantia, sus razones tiene para seguir explicándola en esa veintena de años entre 1925 y 1945 de una forma, aspecto de manifestación, aspecto de efecto y no aspecto de planificación, aspecto de causa, sus motivos tendrá, pero el caso es que el propósito de esta serie es armonizar el libro Durantia con el resto de la información, por mi convencimiento personal de que no hay contradicciones en la información espiritual profunda. Hay simplemente resaltes de aspectos que convienen más en un momento o en otro, o a un tipo de receptores u otro, o a receptores de un nivel de conciencia o de otro. Simplemente, no hay otra posibilidad. El mismo libro Durantia, aunque no se expresa desde los planos de planificación, sí reconoce la prevalencia de la mente. Sí reconoce la prevalencia de la mente. Y esto lo hace cuando habla de el yo soy y de todas esas transacciones originarias. Mente como expresión creativa del espíritu. Sería para nosotros mucho más incomprensible entender la naturaleza del espíritu, pero sí es más comprensible entender que el espíritu se expresa a través de su mente. Eso sí que es más comprensible para nosotros. Pues bien, hemos dicho que la gravedad, la causa, naturaleza originaria y real, ¿qué es la gravedad? Es el enfoque de atención de la conciencia en una idea. Esa idea puede ser complejísima y puede ser pues todo el drama histórico desarrollado de la vida de un planeta, con todo lo que sucede allí. Bien, ¿eso qué es lo que tiene como efecto? Pues lo que tiene como efecto es que cuando tú tienes el punto de atención de una conciencia en una idea, se densifica todo para dar capacidad de representación a esa idea. Y, lógicamente, con una finalidad, la finalidad de la exploración en el nivel físico-material, que es con cuerpos, formas separadas que, lógicamente, dado su propósito, tienen que sujetarse a un entorno percibido por ellos. Sujetarse a la superficie de una esfera es como se ha diseñado esa exploración. Y por lo tanto, podemos comprender perfectamente esta cuestión de esta manera. Esto no quita que podamos leer este epígrafe y seguir hablando de los efectos. El libro Durantia, en ese sentido, pues al igual que la ciencia humana, describe los efectos, los describe mucho más allá de la ciencia humana, ya lo he dicho antes, porque nos habla a nivel del completo espacio-tiempo, no a nivel de la Tierra y de lo que se observa sobre ella. Por ejemplo, aquí nos va a hablar el libro Durantia de la gravedad del paraíso, ¿de acuerdo? Con esa primera explicación o antecedente que hemos dado, ahora vamos a ir leyendo este epígrafe, quizás se nos va a hacer un poco largo, pero según lo vayamos leyendo, vamos a ir enlazando la explicación que hace el libro Durantia con ese antecedente que hemos dado. Y dice así: 8. La gravedad del paraíso. La atracción inescapable de la gravedad mantiene eficazmente aferrados a todos los mundos, de todos los universos, de todo el espacio. Bien.
la isla eterna del paraíso atrae férreamente todas las esferas y todo lo que no son esferas. Nosotros pensamos que el espacio está vacío, pero el espacio está absolutamente lleno de energía en unos estadios de manifestación que nuestra ciencia no detecta. Pero ya hemos visto la diferencia que dice el libro de Urantia entre el espacio desocupado, no ocupado, que serían esos conos verticales por arriba y por abajo del paraíso, y el espacio ocupado, que serían los conos horizontales. Pues bien, nos dice el libro de Urantia que el espacio ocupado se dice que está ocupado porque está ocupado por energía, fuerza, poder y presencias. Y el espacio desocupado, ese sí, ese es el que nosotros creemos que es el espacio. Decimos que está vacío, dice la ciencia. En cada metro cúbico de espacio hay solamente una molécula de hidrógeno. Pues bien, falso. En el espacio desocupado podríamos pensar eso, pero en el espacio que nosotros vemos, que es el espacio ocupado, hay energías en muy diferentes estadios de manifestación que la ciencia humana no ha logrado. No ha logrado, no ha logrado. Bueno, ya sabemos que ahí hay una intencionalidad. No ha logrado o no ha permitido que el ser humano sepa realmente de qué se compone. Entonces, el paraíso es el punto focal de atención de la mente, del espíritu, para generar la entera exploración de la limitación, manifestada como un entorno de espacio y de tiempo, en diferente grado de intensidad, según los niveles de propósito de la exploración. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las conciencias, que la conciencia a nivel mente del espíritu, fuera del espacio-tiempo, ya hemos dicho que la isla eterna del paraíso en realidad es un portal dimensional al entorno originario del espíritu. El libro de Urantia lo reconoce. La isla eterna del paraíso no está en el espacio ni está sometida al tiempo, sino que es el origen del espacio y del tiempo. ¿Y qué es el espacio y el tiempo sino un subproducto de la limitación de la mente del espíritu para explorar? Esto ya lo hemos hablado en algún otro punto. Quien quiera ver una explicación, que vea en la parte cuarta del libro de Urantia el discurso sobre el tiempo y el espacio. Ahí damos una explicación de por qué el tiempo y el espacio son subproductos de una limitación de la mente del espíritu para explorar la autolimitación. Pues bien, el tiempo y el espacio serían la consecuencia, la manifestación de precisamente la limitación de la mente del espíritu para esta exploración, la autolimitación de su propia mente para realizar esta exploración. Pero el espíritu tiene concentrada su atención, o por lo menos una de las infinitas variantes de su atención, en esta exploración a través de ese portal dimensional, que es la isla eterna del paraíso. Con lo cual, todas las conciencias fragmentadas, fractalizadas, otro diseño para poder explorar la relatividad, es decir, la relación entre ellas. Todas las conciencias del universo tienen su punto de atención no solo en el mundo o entorno de realidad en el que tienen cada una de sus experiencias, sino también en el paraíso. Por lo tanto, el paraíso es el punto, la idea de mayor atención del universo. Por eso es el punto de gravedad mayor del universo. Por eso es el potencial absoluto de la gravedad. Porque toda conciencia, aparte de estar enfocada en su atención, en su entorno de realidad particular de ese momento, todas están enfocadas. Es decir, toda la mente del espíritu manifestada en el espacio-tiempo como conciencia está enfocada en el paraíso. Y esa es la razón de
La atracción inescapable de la gravedad mantiene eficazmente aferrados a todos los mundos de todos los universos de todo el espacio. Igual que la Tierra atrae a un cuerpo humano, el paraíso atrae a todos los cuerpos celestes y a todo lo que son energías no densificadas. Es decir, a todos los niveles dimensionales, no solo el nivel dimensional físico-material, porque todas las energías, salvo, ya veremos a continuación, salvo una clase originaria de ellas, que es la que se utiliza para configurar en sus estadios iniciales el tiempo y el espacio, salvo esa, todas las demás, nos dirá el libro de Urantia, se ven atraídas gravitacionalmente por el paraíso. Gravedad absoluta le llama. La gravedad es la atracción todopoderosa de la presencia física del paraíso. Manifestación. Causa. La gravedad es la atención enfocada de la mente del espíritu en un punto, a partir del cual genera toda esa exploración del espacio-tiempo. La gravedad es la cuerda omnipotente en la cual están ensartadas, dice poéticamente el libro de Urantia, las fulgurantes estrellas, los soles llameantes y las esferas rodantes que constituyen el ornamento físico universal del Dios eterno, quien es todas las cosas, llena todas las cosas y en quien radican todas las cosas. El centro y foco de la gravedad material absoluta, foco, fijaos, ahí ya estamos haciendo un poquito de aproximación con la idea del enfoque de la conciencia. El centro y foco de la gravedad material absoluta es la isla del paraíso, complementada por los cuerpos oscuros de gravedad que rodean a Bona y equilibrada por los depósitos de espacio inferior y superior. Lógicamente, luego hay un diseño de equilibrio para que todo funcione armónicamente. Todas las emanaciones conocidas del paraíso bajo invariable e infaliblemente responden a la atracción de la gravedad central que opera en los circuitos interminables de los niveles espaciales elípticos del universo maestro. Manifestación de la gravedad atrae todo. ¿Por qué? Porque toda conciencia universal tiene el punto de enfoque en la isla del paraíso, originariamente. Nosotros no nos damos cuenta porque nuestra experiencia humana, nuestra mente está tan limitada, la mentecita material de personaje, que no sabe que internamente está enfocada en el paraíso. Pero sigue diciendo, toda forma conocida de la realidad cósmica tiene la inclinación de las edades, el giro del círculo, el arco de oscilación de la gran elipse. Ya sabemos que todo gira alrededor del paraíso, no solamente es otro elemento del diseño, porque en el espacio-tiempo, al ser relativo, todo es móvil, no como en el entorno del espíritu, que en algún aspecto todo es inmóvil. El espacio no responde a la gravedad, pero actúa como un equilibrador de la gravedad. Ya nos ha dicho el libro de Urantia que el espacio no es una forma de energía, ni es el absoluto no cualificado, su presencia, ni es algo derivado de lo existente en el universo. Nos dice, el espacio es una dádiva del paraíso. Bien, el espacio es un elemento fundacional del diseño de la autolimitación. Ya habíamos explicado que el tiempo surge de que cuando autolimitas la operativa de tu mente, no puedes abarcar la totalidad de un pensamiento absoluto, sino que al ir reduciendo tu capacidad de procesamiento, vas abarcando cada vez menos, eso es el cono del tiempo, hasta que llegas a un punto en el que, como nosotros, solo puedes pensar una cosa a la vez, en el vértice de tu consciencia mentecita material. Ahora pienso esta cosa, ahora pienso otra,
dices, no, pero yo puedo hacer varias cosas a la vez. Sí, pero es porque lo has automatizado. Entonces, es como el que conduce y entonces puede hablar e ir conduciendo. Lo tiene automatizado. Eso es que opera en segundo nivel. Pero en primer nivel, en el vértice de la consciencia, solo puedes tener una cosa a la vez. Pues bien, esa es la sucesividad y ese es el resultado de la autolimitación de la conciencia. En la operativa de pensamiento, en la operativa de la mente, hay otra limitación de la conciencia, bien dicho en este caso, que surge de la densificación. Es decir, si tú eres energía pura, eres absoluto, estás en el entorno del espíritu. No hay espacio porque no necesita haber espacio, porque es una unidad. Pero en cuanto hay una fragmentación, una fractalización de diseño y una densificación, para que haya una relatividad entre dos conciencias que quieren relacionarse entre sí, tiene que haber una de ellas que observa, otra que es observada y algo en medio. Y el espacio surge precisamente debido también a la autolimitación, en el sentido de paso de la unidad a la multiplicidad y de la aplicación de los elementos de diseño para ello, que es la densificación de la energía como pensamiento del espíritu manifestándose en esta gran aventura de exploración en el espacio-tiempo. Con lo cual, el espacio es una dádiva de la primera fuente y centro. El espíritu, al diseñar la exploración de la autolimitación, establece para ello la relatividad, capacidad de relacionarse unos con otros, ya no hay una unidad absoluta, y el espacio es una resultante, una mera resultante de ese diseño. Es una percepción derivada de ese diseño, con lo cual viene de antes del diseño. Es decir, viene del entorno del espíritu como idea a través del portal dimensional, que es la isla del paraíso, y ahí, dice el documento 11, desde el paraíso bajo, se empieza a manifestar esa capacidad de relatividad para que dos infinitos, inaugurados fragmentos del espíritu puedan tener experiencias de relación entre sí. Pero aún así, eso sigue siendo descendente con la densificación. ¿Qué quiere decir? Que si tú asciendes a estados de conciencia más elevados, más evolucionados, en retorno de la aventura experiencial, entonces tu manifestación, a diferencia de ahora, que es en un cuerpo humano muy denso y muy concreto y con una ubicación muy específica espacial, luego vas convirtiéndote en algo absolutamente etéreo, en cuya experiencia el espacio cada vez cuenta menos, hasta que llegas a la reunificación con la fuente, tu estado originario, y ya no cuenta nada el espacio. Pues es lo mismo, es paralelo al tiempo. Por eso el espacio no responde a la gravedad, es una cosa previa, pero actúa como un equilibrador de la gravedad. ¿Por qué actúa como un equilibrador de la gravedad? Pues porque nosotros pensamos que entre el Sol y la Tierra hay espacio vacío, pero no es verdad. Entre el Sol y la Tierra hay energía que no vemos. A nosotros nos parece que está vacío, pero hay mucha energía. Entonces eso es lo que permite que esa atracción de la Tierra por el Sol, ¿por qué el Sol atrae a todo el resto de planetas del sistema solar? Porque todas las conciencias, y hay conciencias no solamente en la Tierra, y no solamente físico-materiales en la Tierra, pero bueno, esto es otra cuestión. Porque todas las conciencias del sistema solar tienen su enfoque de atención en el Sol, lo sepan o no. Con lo cual es el mayor punto de atracción. De hecho, es que es el punto de enfoque originario de luego
el resto de los planetas. Vamos a poner un ejemplo. Una madre se va al parque con su hijo y el hijo se pone a jugar, pero siempre está pendiente de la madre, siempre tiene el enfoque de atención en su madre, no la quiere perder de vista. Y en todo momento que está por ahí jugando, pues de vez en cuando mira a su madre. Pues bien, esto es lo que ocurre con el Sol y los planetas. El Sol es una conciencia. Las planetas son conciencias. Los planetas son conciencias hijas del Sol. Y entonces todos los planetas y todas las conciencias que están en los planetas, las conciencias que están en los planetas, igual que el niño mira a su madre en el parque, las conciencias que están en los planetas, lo sepan o no, tienen su atención enfocada en su planeta y los planetas tienen su atención enfocada en el Sol. Enfoque de atención, gravedad. Y los soles tienen su enfoque de atención, los soles, centro de gravedad del sistema solar, en la esfera, vamos a seguir al libro de Urantia, de cada sistema, en la esfera de cada constelación, la capital arquitectónica, suele decirse, en la esfera de cada universo local, en la esfera de cada superuniverso y en el paraíso. Así, como hemos dicho, son enfoques de atención. Sin el amortiguador del espacio, repetimos porque nos hemos ido un poco por las ramas, el espacio no responde a la gravedad, pero actúa como un equilibrador de la gravedad. El espacio no responde a la gravedad porque en el espacio las energías que hay son de los 3 estadios de energía, que esto lo hemos visto en el prólogo, lo vamos a ver ahora a continuación, pero lo vamos a recordar antes de verlo. De los 3 estadios de energía hay un estadio que es energía pregravitacional, que no se ve atraída por la gravedad del paraíso absoluta, y otra que se ve atraída por la gravedad lineal de las esferas, pero no por la gravedad del paraíso. Igual me estoy liando al explicarlo ahora, pero el espacio tiene una gravedad que es atraída, se ve atraída por el paraíso, no se ve, o sea, se ve atraída por el paraíso, pero no se ve atraída por las esferas. Es ese estadio en el que hay una atracción, que es el segundo estadio de los 3 que tiene. Hay atracción por el paraíso, pero no hay atracción por las esferas. Y esa es la energía que está en el espacio. El espacio no responde a la gravedad, pero actúa como un equilibrador de la gravedad. Imaginaos que el espacio tuviese la misma energía que hay en los planetas. Entonces se iría contra el Sol y, por lo tanto, no cumpliría su función de amortiguador entre 2 esferas compuestas por ese tercer tipo de energía, la físico-material, que responde a la gravedad lineal. Si en medio hay una energía que no responde a la gravedad lineal de los planetas, actúa como amortiguador, cumple su función. El espacio no responde a la gravedad, pero actúa como un equilibrador de la gravedad. Sin el amortiguador del espacio, la acción explosiva sacudiría los cuerpos espaciales circundantes. No podrían orbitar unos alrededor de los otros. Es decir, que cuando la ciencia humana dice que la fuerza de la gravedad es inversamente proporcional a la distancia, ¿por qué? No se sabe desde la ciencia. No, es inversamente proporcional a la distancia. ¿Por qué? Pues no lo sé. Sé que es inversamente proporcional a la distancia, pero no sé por qué. Pues porque el espacio actúa de amortiguación de la gravedad. Porque si no estuviese, se iría inmediatamente contra ella. El espacio ocupado también ejerce una influencia antigravitacional sobre la gravedad física o lineal. Esta es de la que estamos hablando. El espacio puede realmente neutralizar la acción de la gravedad, aunque no puede diferirla. Por eso, unos cuerpos pueden orbitar alrededor de otros. Fijaos lo que dice. El espacio puede neutralizar la acción de la gravedad, aunque no puede diferirla. Entonces, no puede evitarla, pero sí puede generar un equilibrio que
como sabemos por la ciencia, en una inercia de fuerza centrífuga, la inercia que lleva un planeta en su... Hay un equilibrio con respecto a la distancia que tiene de la esfera, que es el Sol, es decir, las dos masas están en un punto de equilibrio que en conjunto con la inercia de la fuerza centrífuga del desplazamiento traslacional, pues hace que permanezca en una órbita estable, más o menos estable. Ya sabemos que si no hubiese otras fuerzas intervinientes en el universo, por una cuestión puramente física objetiva, la Tierra acabaría chocándose con el Sol en unos cuantos millones de años o miles de millones de años. Eso no es así, porque hay otras fuerzas que influyen, nos lo cuenta el libro de Durantia con todo lujo de detalle, hay otras fuerzas que influyen en el universo para que no sea un pandemonio, para que no sea un caos completo. Hay fuerzas de conciencia que estabilizan el funcionamiento universal. La gravedad local o lineal, la que ejerce una esfera sobre otra, o una esfera sobre los cuerpos que tiene sobre su superficie, sobre sí misma incluso, porque las diferentes capas de Tierra, del planeta Tierra, se ven compelidas hacia el centro. Pues, en fin, eso es manifestación, planificación, hay un enfoque de la conciencia en la idea del planeta Tierra y eso densifica y permite lo que hemos explicado al principio en los antecedentes. La gravedad local o lineal pertenece a la etapa eléctrica de la energía o la materia. Esto es lo que decíamos antes, ahora lo veremos, de que hay tres fases o estadios de la energía. Uno, energía que no se ve afectada por la gravedad del paraíso. Dos, energía que se ve afectada por la gravedad del paraíso, pero no por la gravedad lineal de las esferas. Y tres, energía que se ve afectada por la gravedad lineal de las esferas y por la gravedad del paraíso. Esto suele ser la etapa eléctrica de la energía previa a la físico-material. La gravedad local o lineal pertenece a la etapa eléctrica de la energía o la materia. Opera dentro del universo central, los superuniversos y los universos exteriores, donde quiera que haya tenido lugar una adecuada materialización. ¿Y cómo tiene lugar una adecuada materialización? Por el enfoque de la conciencia en una idea, en un drama histórico. Por eso tiene lugar una adecuada materialización. Es la densificación de la energía. La energía es pensamiento del espíritu manifestado en diferentes densidades. Y entonces, gracias a eso, se consigue luego emular lo que es, pues, toda la cuestión de los diferentes niveles de realidad del universo. Las numerosas formas de la fuerza cósmica, de la energía física, del poder universal, fuerza cósmica, aquella que sale del paraíso y no se ve afectada por la gravedad del paraíso, energía, aquí dice energía física, pero no está bien dicho, es una rata, es, pues mira, no me lo voy a inventar, lo vamos a mirar. Vamos a mirar en el prólogo, porque estas cosas hay que ser precisos, porque si no vamos a generar un lío. Energía emergente, fuerza cósmica, energía emergente, poder del universo. El poder del universo ya sí que es una de las formas de energía que se le llama poder del universo, eso ya es energía física. Pero aquí está con una errata que he caído de milagro. Las numerosas formas de la fuerza cósmica, decíamos, energía que no se ve afectada por la gravedad del paraíso. De la energía emergente, energía que sí se ve afectada por la gravedad del paraíso. Y del poder universal, energía que se ve afectada por la gravedad del paraíso y por la gravedad lineal de las esferas.
avance en la densificación, ni más ni menos. Y las diversas materializaciones revelan 3 etapas generales de respuesta a la gravedad del paraíso, aunque no perfectamente delineadas. Bueno, esto va a dar más detalle pues, de lo que hemos ido ahora mismo al prólogo a confirmar ese término, pues lo que dice allí sobre las 3 etapas de la energía, ahora lo va a dar pues, con más detalle. Y dice, 1. Etapas pregravitacionales. Entre paréntesis, fuerza cósmica. Este es el primer paso en la individualización de la potencia espacial. ¿Qué es la potencia espacial? Todo lo que va potencialmente a ocupar el espacio ocupado. Decía el libro Durantia al principio del documento, está por aquí, lo tengo que encontrar, pero es importante, bueno, no lo voy a encontrar, pero decía que el paraíso es el potencial absoluto. ¿Qué quiere decir? El potencial absoluto de cara a la exploración espaciotemporal, porque de él pueden surgir manifestaciones de dramas espaciotemporales, y cuando hablo de drama, hablo de lo impersonal y lo personal, casi de forma infinita. Y todo procede del paraíso, potencia absoluta. Entonces dice aquí, etapas pregravitacionales, fuerza cósmica. Este es el primer paso en la individualización de la potencia espacial en las formas de fuerza cósmica preenergéticas. Este estado es análogo al concepto de la carga de fuerza primordial del espacio, a veces llamada energía pura o segregata. Es tan pura, tan poco densa, que no se ve ni siquiera atraída por la gravedad del paraíso. Es casi pensamiento puro, casi. No es pensamiento puro, pero está ahí, un poquito más allá. 2. Etapas gravitacionales, energía emergente. Esta modificación de la carga de fuerza del espacio se modifica la carga de fuerza, porque ahí ya se densifica un poquito más y ya se ve atraída por la fuerza de gravedad del paraíso. Esta modificación de la carga de fuerza del espacio se produce por la acción de los organizadores paradisíacos de la fuerza. Ya nos dice el libro de Durantia. Los espíritus rectores de los superuniversos viven en unas esferas que están entre las del Hijo y el universo central de Abona, pero tienen sedes en el paraíso, desde las cuales unas creaciones suyas, que son los directores supremos del poder, hacen modificaciones de las energías. Y es lo que dice aquí. Etapa gravitacional, energía emergente. Esta modificación de la carga de fuerza del espacio se produce por la acción de los organizadores paradisíacos de fuerza, esos que ya nombraba al principio en algún epígrafe de este documento. Señala la aparición de los sistemas de energía que responden a la atracción de la gravedad del paraíso. La fuerza, etapa pregravitacional, es una energía que no se ve atraída por el paraíso. Esta segunda sí, porque ha sufrido una densificación por estos personajes que ya se encargan de que todo eso funcione, de que se vaya densificando la energía, pensamiento del espíritu manifestándose en este diseño, para poder conseguir el escenario, los escenarios, el escenario universal y su funcionamiento deseados. Señala la aparición de los sistemas de energía que responden a la atracción de la gravedad del paraíso. Esta energía emergente es originalmente neutral, pero después de metamorfosis ulteriores mostrará las así llamadas cualidades positivas y negativas. Después de metamorfosis posteriores, permite el diseño de la polaridad a nivel energético. Cuidado que esto es muy importante, porque de la polaridad vendrá después la dualidad, que es lo que se pretendía vivir a partir de un determinado punto de la exploración de la autolimitación, la dualidad.
Repetimos, esta energía emergente es originalmente neutral, pero después de metamorfosis ulteriores mostrará las así llamadas cualidades positivas y negativas. Designamos estas etapas ultimata. La primera etapa pregravitacional, la de fuerza, se designa energía pura o segregata de lo que es el pensamiento del espíritu, se segrega y ya es la primera manifestación del pensamiento del espíritu, ya como conciencia. Pues esa es pura o segregata. Esta segunda etapa gravitacional que estamos diciendo es la ultimata. Y tercera fase de la energía. Etapas postgravitacionales. Recordad, el libro de Urantia nos dice que hay muchísimos tipos, niveles y manifestaciones de energía en cada una de estas tres. Esto es una clasificación. No es 3 tipos de energía. Hay muchísimos tipos de energía, muchísimas clases, densidades para conformar los infinitos entornos de realidad de los diferentes niveles dimensionales. Imaginaos solo en el físico material la amplísima gradación que hay entre los gases más ligeros y los metales más pesados. Hay muchísimas variaciones, infinitas podría decirse. Pues bien, tercera etapa, posgravitacional. Etapas posgravitacionales. Poder del universo o poder universal. Energía física ya como la que conoce la ciencia humana. La otra, las otras energías de las 2 primeras etapas no las conoce la ciencia humana. Pues bien, en esta etapa, la energía guión materia, fijaos, revela una respuesta al control de la gravedad lineal. La gravedad lineal es la de una esfera sobre cualquier otra esfera o sobre un cuerpo posado en su superficie. Por cierto, esto de la gravedad lineal es muy interesante, porque hay un gran argumento de algunas personas que sugieren que la superficie de nuestro planeta no sería esférica y entonces dicen que se prueba porque el agua no se puede curvar. Tú echas un vaso de agua por encima de una pelota de tenis y entonces se escurre y se va para abajo y que todo el agua de la Tierra tendría que escurrirse e irse al espacio. Pues no, porque la gravedad, poder del universo, es lineal. ¿Qué quiere decir? Que atrae linealmente desde el centro de la esfera del planeta a todos los puntos de la superficie por igual. Con lo cual, la misma atracción tiene el agua aquí, que aquí, que aquí, que aquí. Con lo cual, no se puede escurrir hacia ningún lado. Y sí se puede curvar. ¿Cómo no se va a poder curvar el agua? Si tú metes una mano en el agua y adopta la forma de tu mano, ¿cómo no se va a poder curvar el agua? Bueno, en fin, esto es una anécdota totalmente colateral. Repetimos, en esta etapa la energía materia revela una respuesta al control de la gravedad lineal. En el universo central de Abona, que no hemos visto todavía, pero que sería la primera fase de la exploración del espacio-tiempo, ahí casi no hay tiempo y el espacio casi no se experimenta, porque no hay casi limitación de la operativa de la mente y no hay casi involución de valores y no hay casi densificación de la energía o no hay casi sujeción férrea a esas condiciones, mejor dicho. En el universo central, estos sistemas físicos son organizaciones triples conocidas como triata. Bueno, ya nos avisa la revelación espiritual de que aunque nosotros en la dualidad vemos todo como duplos de cosas polares, en la realidad trascendental del espíritu todos son tríadas. Y como el universo central de Abona es el entorno de exploración más cercano a la fuente que hay, pues es normal que ahí los sistemas físicos sean organizaciones triples conocidas como triada. Son ellos los sistemas maternos de superpoder de las creaciones del tiempo y del espacio. Esto es muy interesante. Son ellos los sistemas maternos. ¿Qué quiere decir?
Claro, desde el paraíso se va generando todo, hemos dicho antes, paraíso, las esferas del universo central de Abona, las esferas capitales de los superuniversos y de ahí, es decir, todos son hijos de hijos de hijos. Es que, es que lo impersonal también viene una cosa de la otra. Podemos asimilarlo a la madre en el parque con el niño jugando, que el niño no le quita ojo a la madre. Pues esto es algo similar. Son ellos los sistemas maternos de superpoder de las creaciones del tiempo y del espacio. Parte todo de ahí hacia los superuniversos, del tiempo y del espacio. Los sistemas físicos de los superuniversos son movilizados por los directores del poder universal, otros de esa clase de los directores supremos del poder y de los espíritus rectores, todos procedentes del espíritu infinito, que manejan lo impersonal del universo, las energías. Lo organizan para que no sea un sin Dios, un pandemonio, para que haya un cierto orden y gire todo y se equilibre todo, etcétera, etcétera. Los sistemas físicos de los superuniversos del tiempo y del espacio, ya con densidad física, son movilizados por los directores del poder universal y sus asociados. Luego hay controladores, hay diferentes clases. Estas organizaciones materiales son duales en su constitución, fíjate, y se conocen como gravita, duales, porque ya en la etapa gravitacional atraído por la gravedad del paraíso, aunque todavía no por la gravedad lineal, metamorfosis ulteriores mostrarán las así llamadas cualidades positivas y negativas. Pues estas son. Las organizaciones materiales son duales en su constitución y se conocen como gravita. Esto, por especular, a mí me da la sensación de que tiene algo que ver con lo de la antimateria, porque resulta que, aunque los científicos pensaban que el espacio estaba vacío, como sus cálculos resultan en la imposibilidad de que haya un equilibrio gravitacional en el sistema solar, y ya lo saben, y en general en el universo, pues dicen, mira, aunque no hay nada en el espacio, tiene que haber algo que esté equilibrando lo que es esa cierta estabilidad de todo girando. Ya lo intuyen y entonces lo han llamado la antimateria. O le llaman de otra manera también. Yo es que no soy científico, ni mucho menos. Entonces todo esto me suena, con lo cual puedo decir tonterías. Pero bueno, sí, ellos han hablado de que hay algo más que está equilibrando lo aparentemente visible, que aunque no se ve, sirve para generar, contribuir a ese equilibrio que se ve. Porque si no, no se explica, porque no se puede justificar numéricamente. Bueno, no tienen ni idea de hacia dónde van. Sabemos que no tienen ni idea por la revelación espiritual, pero sin embargo ya intuyen que algo ocurre, porque los meros números de la ciencia humana no pueden justificar lo que ven con los telescopios. No pueden. Estas organizaciones materiales son duales en su constitución y se conocen como gravita. Los cuerpos oscuros de gravedad que rodean a Abona, bueno, alrededor de Abona hay unos cuerpos oscuros de gravedad que contribuyen al equilibrio. No son ni triata ni gravita. Su poder de atracción revela ambas formas de gravedad física, la lineal y la absoluta. Bueno, esto tampoco sé muy bien a qué viene, pero el caso es que tiene algo que ver con esto que estoy diciendo de poder luego equilibrar que todo lo que se ve funcione y que no haya muchísima más, en fin, destrucción que la que se quiere que haya. ¿Y quién quiere que haya? Pues el espíritu manifestándose en conciencia en esta aventura, porque al final es quien planifica y consigue todo. Bueno, vamos a los dos últimos párrafos ya de este epígrafe.
La potencia del espacio, después de ver las tres etapas de la energía, que vamos a resumirlas, etapas pregravitacionales, fuerza cósmica, no sometidas a la gravedad del paraíso. Etapas gravitacionales, energía emergente, sometidas a la gravedad del paraíso, pero no sometidas a la gravedad lineal de las esferas. 3. Etapas posgravitacionales de la energía, que se llama poder del universo, ya dependientes, afectadas tanto por la gravedad del paraíso como por la gravedad lineal de las esferas. Energías más densas cada vez. Es lo único que hay que tener claro, que son más densas cada vez. La potencia del espacio no está sujeta a las interacciones de ninguna forma de gravitación. Claro. Fijaos, el espacio, tal como nos dice el libro de Urantia, que es espacio lleno de energía, pero el espacio es el continente, no el contenido. De ese contenido hay una parte que no está sujeta a ninguna manifestación gravitacional y otras que sí, pero el continente es una dádiva del Padre universal. No está sometido el espacio a la gravedad ni del paraíso ni la lineal, porque el espacio es una cosa previa, es un subproducto de la percepción que surge en una conciencia cuando se autolimita. Y entonces, para poder experimentar la relatividad, relación entre dos conciencias diferentes, pues tiene que haber un diseño de algo en medio. Y eso es el espacio. La potencia del espacio no está sujeta a las interacciones de ninguna forma de gravitación. Esta dote original del paraíso no es un auténtico nivel de realidad, pero es ancestral a todas las realidades funcionales no espirituales relativas. Relativas. Si son absolutas no hay espacio, porque no necesita espacio la unidad absoluta del espíritu. Aunque hay individualidad en esa unidad, no necesita espacio porque todos están en todos los lados, por decirlo de alguna manera muy burda. Pero en cuanto hay relatividad, y eso deriva de relación, una cosa y otra separadas, tiene que haber algo en medio. Pues de ahí viene que el espacio no es un auténtico nivel de realidad, pero es ancestral a todas las realidades funcionales no espirituales relativas. Desde la isla eterna del paraíso, fuera de ella, ya hasta los confines del último superuniverso, o, si queremos, del cuarto anillo de futura realidad que hará esta información. Las realidades funcionales no espirituales relativas que hemos dicho, dice luego un guión explicativo, todas las manifestaciones de fuerza, energía y la organización de poder y materia. Claro, el espacio es el continente de todo eso y es un subproducto de la limitación de la conciencia. La potencia espacial es un término difícil de definir. Difícil de definir porque el libro de Urantia no... Los reveladores no querían en aquel momento hablar de que el espacio y el tiempo eran subproducto de la conciencia directa y expresamente. Pero, sin embargo, Jesús en el discurso del tiempo y el espacio en el mismo libro de Urantia sí que lo hace. Curiosísimo. Es decir, cuando hablo expresamente de esto, no lo hablo expresamente. Pero cuando pongo en palabras de Jesús hablar del tiempo y del espacio, id a ese epígrafe, si tenéis el libro de Urantia, o id a el vídeo en el que yo comento ese epígrafe de ese documento, que es, bueno, lo voy a decir porque ya que estoy diciendo todo esto, pues es el 134, no, 131, 130. Documento 130,
Epígrafe 7. En Cartago, el discurso sobre el tiempo y el espacio. Documento 130, epígrafe 7. Bueno, pues ahí podéis ver que Jesús, sin embargo, ya sí que hace referencia a esta armonización que hago yo con la información espiritual revelada más reciente. Aunque no lo diga expresamente el libro durante la parte primera, porque no quiere todavía revelar ese nivel de información. Dice, la potencia espacial es un término difícil de definir. Podría concebirse burdamente como incluyendo a todas esas influencias y potenciales absolutos. Cuando dice la potencia espacial es el espacio. Podría concebirse burdamente como incluyendo a todas esas influencias y potenciales absolutos que emanan del paraíso y constituyen la presencia espacial del absoluto no cualificado. Bien, parece que no hay nada, pero eso es a nosotros. Hay energía en muy diferentes estadios. ¿Qué pasa? Que si tú tienes el nivel humano, no ves nada. Si tú tienes el nivel, un nivel por encima, imagínate, cuarta densidad, quinta densidad, empiezas a ver cosas. De hecho, con la visión astral ya ves esa energía en el ambiente. Y si estás en otros niveles, cada vez ves más cosas. Y por eso dice, podría concebirse burdamente como incluyendo un continente a todas esas influencias y potenciales absolutos que emanan del paraíso y constituyen la presencia espacial del absoluto no cualificado. Aquí absoluto no cualificado como potencial absoluto de todo lo que no se ve cuando generas una limitación. Cuando generas una limitación es una ficción. Entonces, quienes se autolimitan solo perciben algo. Lo que no perciben es el absoluto no cualificado, porque está aunque no se vea. Muy burdamente también explicado. El paraíso es la fuente absoluta y el punto focal eterno de toda energía materia en el universo de los universos. Punto focal eterno de toda la energía materia porque es el punto focal eterno de la atención de la conciencia o de todas las conciencias de personaje, que es la conciencia en unidad, como inicio, sostén y final de la exploración espaciotemporal. Atención eterna durante el tiempo en ese punto, durante todo lo que dure la exploración espaciotemporal, atención de todas las conciencias en ese punto. El paraíso, repetimos, es la fuente absoluta y el punto focal eterno de toda energía materia en el universo de los universos. El absoluto no cualificado es el revelador, regulador y depositario, regulador y depositario de aquello que tiene el paraíso como su fuente, de aquello que tiene al paraíso como su fuente y origen. Es decir, ¿cómo se compagina la relatividad de la limitación con la absolutez de la infinidad? ¿Cómo pueden convivir? Porque en realidad siempre está lo primero, pero el absoluto no cualificado, digamos que se encarga de representar todo lo que resta cuando percibes limitadamente y dejas de percibir la totalidad. Lo que no percibes es el absoluto no cualificado. Es una leve intuición que tengo de haber leído varias cosas y no lo puedo explicar mejor, pero tendría que pararme a escribirlo y no puedo ahora mismo. Pero intuyo que va por ahí. La presencia universal del absoluto no cualificado parece ser equivalente al concepto de infinidad potencial. Claro, infinidad potencial, no manifestada. Cuanto más limitación, menos manifestación. Más infinidad potencial, no visible. La presencia universal del absoluto no cualificado, repetimos, parece ser equivalente al concepto de infinidad potencial de extensión de la gravedad. Atención de la conciencia.
una tensión elástica de la presencia del paraíso. Este concepto nos ayuda a comprender el hecho de que todas las cosas son atraídas hacia el paraíso. A ver, todas las cosas son atraídas hacia el paraíso y nosotros no lo entendemos hasta que podemos empezar a atisbarlo cuando nos dicen la gravedad es el resultado de la atención de la conciencia en una idea. Pues bien, ¿cómo se puede poner eso de manifiesto sin que se vea el absoluto no cualificado? La ilustración es cruda, pero sin embargo útil. También explica por qué la gravedad siempre prefiere actuar en el plano perpendicular de la masa, un fenómeno indicativo de las dimensiones diferenciales del paraíso y las creaciones que lo rodean. No entiendo muy bien esta frase, pero la gravedad siempre prefiere actuar en el plano perpendicular de la masa. Si tú tienes una bola, la gravedad desde el centro, punto de atención de la conciencia, va linealmente hacia todo punto de la superficie de la esfera. ¿Por qué? Porque la atención de la conciencia es uniforme. Acabo de decir una tontería, pero no se me ocurre otra cosa. Bueno, aquí acaba este epígrafe, el epígrafe 8, la gravedad del paraíso. Bueno, a mí me gustaría haberlo podido organizar mejor esta explicación. Para eso habría que escribirlo. Pero claro, pues no, por alguna razón no lo acabo haciendo, porque si me pusiese a escribir todas estas cosas, no haría vídeos. Y para hacer vídeos, pues no puedo ponerme a escribir. Esto es lo que tiene la sucesividad y la limitación de la operativa de la mente y la experiencia que simula el tiempo sucesivo, es lo que tiene. Estamos aquí, no nos podemos desdoblar y esto tendrá que ser así. Bien, no vamos a ver, por tanto, el último epígrafe, el 9, la singularidad del paraíso, con el cual cerraríamos este interesantísimo documento número 11 de la isla eterna del paraíso. Este epígrafe 9, la singularidad del paraíso, lo veremos en otro momento y ese será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.